hacer una intervención muy larga. Viendo la sociedad de unos valores solidarios, extraordinarios, individualismo, egoísmo, cinismo, competitividad y responsabilidad, y miedo a prometerse. Usted, ¿cómo haría una reforma de esos valores que ahora por desgracia están muy impregnados en esta sociedad a través del liberalismo que hasta llegamos a 30 años, de que las medios de comunicación nos estén diciendo esto día a día lo que tenemos que hacer y concienciarnos además de que por ejemplo, la muerte Andrón, esto de Arabi, que esto fue humillado como estocado, eso creo que transmite a estas generaciones unos ciertos exploradores que no son exploradores adecuados para desarrollarnos como sociedad. Por eso yo te pregunto cómo se podría hacer la reformulación de la vida. Y una cosa ya menos profunda es otra pregunta que ¿cuál es tu alternativa para crear empleo? Empiezo con la más fácil, que es la de crear empleo, aunque no deja de ser difícil. Desde luego, yo creo que la actual política lo que nos lleva es a más desempleo, más precariedad, menos derechos sociales. Por tanto, yo diría que la política a seguir es precisamente la contraria. En vez de recortes, ajustes y privatizaciones, en primer lugar, una iniciativa, tampoco es excesivamente de izquierdas, una iniciativa pública de recuperación económica, un impulso público a la recuperación económica, yo no soy de izquierdas porque la hizo Roosevelt en los Estados Unidos en la crisis del 29 y la hicieron también en Europa en su momento con el Plan Marshall. Sería una iniciativa pública que, como entonces, pues ponga en marcha servicios sociales, aumente el empleo de los jóvenes y de las mujeres, los más afectados en estos momentos por las tasas de desempleo, mejore la calidad del empleo y, por otra parte, por ejemplo, cambie el modelo económico, de un modelo económico productivista, de un modelo económico agotado, a un modelo económico sostenible, a un modelo económico ecológicamente sostenible. Creo que ese New Deal verde, que podríamos llamar ese New Deal social verde, esa iniciativa pública por la mejora de los servicios públicos, por la creación de empleo de calidad y también por la regeneración de la economía, creo que sería uno de los métodos más importantes para crear empleo. Y la pregunta es, ¿y de dónde sacamos el dinero? Porque la idea ahora es que hay que recortar precisamente porque hay crisis. Bueno, yo creo que precisamente porque hay crisis no hay que recortar. Porque hay crisis, lo que hay que hacer es estimular, impulsar la economía, ¿no? Pero además, porque hay crisis y los sectores débiles están más débiles todavía, es, en mi opinión, por lo que hay que fortalecer la sanidad, la educación, los servicios sociales. ¿Y de dónde recortar? Pues de ningún sitio. Recortar únicamente lo superfluo.
recortar el gasto militar, recortar el gasto ocioso que se produce, recortar, por ejemplo, esas infraestructuras que hacen que delante de la puerta de cada casa tenga que haber un aeropuerto o un AVE, ¿no? Esas cosas son las que hay que recortar, pero eso, digamos, forma parte del sentido común. Lo que no se puede recortar no es necesario. La sanidad no se puede recortar, la educación es una locura y la servicio social es igual, ¿no? ¿Y de dónde sacar los ingresos para mantener lo que hay? Bueno, lo hemos dicho durante toda esta campaña electoral, lo voy a seguir diciendo. Mirad, tan solo con lo que defraudan Hacienda los sectores más ricos, las compañías multinacionales y las grandes compañías de este país, nuestro déficit sería igual a la media de la Unión Europea. Es decir, tendríamos 70.000 millones de euros más, como para no poder mantener la economía y mejorar el estado social. O, por ejemplo, las rebajas de impuestos de Partido Popular y Partido Socialista, la vergüenza del Partido Socialista es actuar como la cigarra en el periodo de crecimiento bajando impuestos a los ricos, pues los impuestos que se han bajado a los ricos suponen aproximadamente unos 30.000 millones de euros. Ya vamos por 100.000 millones. Lo que le hemos dado a los bancos son 100.000 millones en avales, 40.000 millones en limpieza de activos inmobiliarios y finalmente más de 10.000 millones que les daremos ahora gratis et amore, por mucho que diga la vicepresidenta económica del gobierno que no les vamos a dar nada. Con todo eso tenemos para alicatar el país, pero no tenemos alicatar el país. Con todo eso tenemos para relanzar la economía, tenemos para crear empleo de calidad, tenemos para reducir la tasa de desempleo juvenil, que es el doble de la tasa general a la mitad, y tenemos también para mejorar los servicios públicos. Por lo tanto, tenemos suficiente. En relación al tema de los valores y contravalores, yo creo que lo que estamos viviendo a través de los medios de comunicación, fundamentalmente a través de los medios de comunicación privados, es un sentido común, que no un buen sentido, como diría Gramsci, un sentido común que es suicida. El sentido común del individualismo, el sentido común de la especulación, el sentido común de la corrupción, es el sentido común mayoritario en esos medios de comunicación. En mi opinión, hay que llevar a cabo una labor pedagógica, ¿no?, desde todos los ámbitos, de la formación, de la información, desde el ámbito público, pero hay que ser ejemplares. Y en primer lugar, la ejemplaridad entre los responsables políticos y los responsables públicos. Como los responsables políticos y los responsables públicos sigan apareciendo al margen de lo que opinan los ciudadanos, al servicio de los mercados y algunos de ellos corrompidos, no vamos a poder hacer nada frente a esos contravalores. Hay que tener esos contravalores también con la ejemplaridad. Y por otra parte hay que plantearse algo que, bueno, me apedrearán, ¿no?, seguramente, porque siempre que sale este tema, cuando quisimos en el Congreso de los Diputados, ¿sabéis cuál es la ley que se pidieron más prórrogas en el Congreso? La ley de la autonomía de los periodistas. Esa ley fue, bueno, decían de ella que era una ley feminista, porque lo único que pretendía era que el periodista tuviera autonomía frente al consejo de dirección de su empresa. Que no pasara lo que pasó recientemente en Televisión Española, que el Consejo de Administración quiso saber lo que hacían los periodistas informando. Yo creo que ese tema de la comunicación algún día lo tendremos que hablar en este país. No porque la comunicación transmita nuestros mensajes, va a tener que ser intocable. La comunicación tiene que ser democrática. Tiene que haber medios públicos y los medios privados tienen que atenerse, yo no digo a la verdad, sería demasiado, atenerse al menos a los hechos y luego interpretarlos como les parezca desde su perspectiva, desde la intereconomía, libertad digital o lo que les dé la gana. Yo creo que ese es el debate fundamental para cambiar los contravalores que en estos momentos pues, existen en una parte de la sociedad española. Pero yo ahí tampoco sería absolutamente pesimista. La demostración, lo ha dicho antes Juan Carlos, de que hay una reserva de valores progresistas en la sociedad española, de valores transformadores, es la movilización. Nadie la esperaba, fundamentalmente tampoco la animó, o muy poca gente la animó, y sin embargo hay sectores que se organizaron y contestaron, y que piensan seguir contestando la política económica, la forma de hacer política y también estas ideas reaccionarias que están tan presentes en nuestro país.
Es que depende de nivel. En el que ya nos encontramos en un mercado donde puede haber una competencia perfecta, donde lo que hay es más oligopolio y monopolio que cualquier otro tipo de cosa. ¿Cómo se crea este empleo? ¿Con qué política macroeconómica cree usted que sea más conveniente proponer esta creación de empleo? Perdone si lo pregunto otra vez de lo mismo, pero me parece un poco utópico hablar de algo así cuando nuestro comportamiento en la sociedad es algo más individualista, que es mucho más que eso. Y me gustaría saber cómo se respondería de ello, cuando la iniciativa de creación de empresas apenas está en la realidad, porque está todo controlado por monopolios, por oligopolios, no podemos hacer nada. O sea, como yo me veo frente a un muro en el que digo, vale, muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? Hola, buenas. Un saludo de un complutense y un asturiano también. Muchas gracias por haberme. Bueno, la evolución social, bajo mi punto de vista, se crea a nivel de dos factores, ¿no? De los valores humanos, buenos valores, no defectos, como hay actualmente. Y también un cierto grado de actividad económica por parte de la población. Yo creo que los valores es personal, es culpa nuestra, cada uno tiene que para poder llegar a tenerlos, pero la seguridad económica creo que es algo que nos podemos garantizar porque somos una sociedad, nos podemos garantizar, los políticos nos pueden garantizar también. Bajo mi punto de vista, creo que una de las partes que garantizaría esa seguridad económica por parte de la sociedad sería la nacionalización de los bancos. Por eso lo que quería preguntarle era qué tipo de problemas o puede salir de esto y si sería algo posible hacer o se podrían esclavas y causaría un caos en la sociedad. Hola, a ver, a raíz de la pregunta del compañero Alejandro y de su respuesta, le quiero hacer una pregunta. Me gustaría preguntarle si no considera que al negar o olvidar a una parte de las víctimas de ese conflicto no está tomando la misma posición que el PP respecto a las víctimas del cáncer. Vale, pues encima yo voy a dar una pregunta que me decía con una empresa que quiere entera y la verdad es una pena que Yo lo siento, pero tengo un debate también por la tarde en la Universidad de Oviedo y tengo que irme porque si no tengo la seguridad de llegar. Bueno, en primer lugar empiezo por la última. Es que el caso de la guerra civil y del machismo no es el mismo que el del terrorismo de ETA. Yo creo que hay una diferencia ética fundamental, que es que la acción de la organización terrorista ETA es una acción totalmente ilegítima, en democracia. Uno puede defender las ideas que le parezca, pero no mediante la violencia. Pero en todo caso, yo creo que hay que ser respetuoso con todas las víctimas. Con todas las víctimas. Ahora bien, en un caso de guerra civil hay víctimas de un lado y de otra parte. En un caso de terrorismo hay víctimas fundamentalmente de una parte. Del otro lado, pues, podemos decir que a veces hay militantes, pero no víctimas. En todo caso digo que hay que ser respetuoso con
todas las víctimas y reconocer a todas las víctimas. En segundo lugar, en relación al tema del empleo y la utopía, bueno, yo estoy convencido de que frente a las próximas elecciones, no hay ya posibilidades cambiando de caballo. Yo creo que no. Yo creo que cambiar de caballo es una ficción, es una idea. Esa gente que piensa que cambiando de caballo cambia la situación, me refiero al PP y el PSOE, yo creo que se va a dar cuenta de que eso no es así. Porque lo que hay que cambiar es de apellido. Este apellido ya no vale. Este apellido nos lleva a una catarata y nos va a despeñar a todos. Por lo tanto, digamos, es necesario que haya una parte de la sociedad que se resista a este modelo, porque este modelo está quebrado. Está quebrado a nivel internacional cuando desprecia a buena parte de la humanidad y la sitúa en la hambruna y en la muerte, ¿no? Pero está quebrado también en nuestro propio primer mundo que hasta ahora vivía de los excedentes de esa desigualdad. Este modelo está quebrado, por tanto, yo creo que hay que proponer alternativas, en primer lugar a corto plazo, bueno, pues relanzar la economía, intentar mantener el Estado social, defender la sanidad, la educación públicas, pero sabiendo que este modelo es un modelo que debe cambiar radicalmente, como he dicho antes, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista democrático, ¿no? Como decía Juan Carlos. Y luego, por otra parte, en relación al tema de los bancos, de la banca pública, yo creo que hay que hacer dos cambios a tenor de lo que ha ocurrido en el sistema bancario español. Bueno, pues quiero recordar aquello que dijo Zapatero, de que lo dijo además en la bolsa de Nueva York, que teníamos la mejor banca del mundo, ¿no? Bueno, digamos que toda esa publicidad engañosa es la que al final ha venido a traer al gobierno y al PSOE una factura impagable, que fundamentalmente pagará electoralmente. Pero en relación a la banca pública, yo creo que los que defendemos la banca pública como el principal mecanismo de llevar del ahorro a la economía una buena parte de inversión, pues tenemos que hacer, en mi opinión, dos reflexiones, ¿no? Primero, que teníamos una banca semipública, que eran las cajas de ahorros, y han caído como consecuencia de querer ser una banca privada y como consecuencia de la corrupción. Hay que reconocerlo, hay que reconocer esas cosas. Por tanto, no podemos reeditar ese modelo. Ese modelo no vale. Ese modelo es el modelo bancarizado de cajas privadas y de cajas donde sus consejos de administración se lucraban de los ahorros de los ciudadanos. Y eso es inaceptable. Y yo espero que algún día los pongan frente a la justicia, porque son, en mi opinión, unos ladrones. Decía que la cleptomanía es una enfermedad y ladrón es otro, es el que se queda con el dinero para su lucro personal, ¿no? Pero es imprescindible una banca pública, y yo creo que antes de que la pequeña empresa y los autónomos, que terminarán pidiéndola, porque estas últimas medidas que ha adoptado la Unión Europea, ¿sabéis qué van a significar? Que esos 20.000 millones que va a tener que pagar la banca española no van a ir a las empresas, ni a los ciudadanos. Va a haber menos posibilidades de crédito, menos posibilidades de inversión, menos posibilidades de recuperación económica todavía. Por tanto, es importante que exista la banca pública, pero tendrá que tener un modo de gestión muy diferente y una transparencia mucho mayor que la que ha tenido y un control democrático mucho mayor. Ya no es la banca pública de los estados del socialismo real, ni tampoco la banca pública de las cajas de ahorros. No se puede parecer a ninguna de las dos. Tiene que ser una banca pública controlada democráticamente. Creo que eso lo tenemos que hacer, tendremos que innovar en esa materia, como en muchas cosas he dicho, que estamos en una crisis y por tanto, creo que era Einstein que lo decía, más importante aún que la razón es la imaginación. Nada más.